Y hoy vamos a hablar del miedo. ¿Por qué del miedo? Porque de alguna forma entender el miedo es importante porque si nos liberamos del miedo, nos liberamos de las condiciones principales que nos atan, de las condiciones principales que nos detienen. El miedo, o cuando hablamos del miedo, no hablamos precisamente solo del miedo o terror o pánico que alguien pueda sentir y decir, eso es tener miedo, o lo reflejamos totalmente a lo que el miedo aparentemente es. El miedo es de muchas formas y maneras, viene en muchas condiciones y hay hasta cosas que ni podríamos pensar que es miedo, sin embargo lo es. Por eso es importante reconocer al miedo en todas sus formas y maneras. De hecho, en la cultura, principalmente en la cultura latina, en todas, pero más en la latina, se le hace ver al ser humano y principalmente al hombre, ¿verdad?, en su formación o educación, entre comillas, que él no debe tener miedo, que tener miedo es para las mujeres, que el miedo es algo que si lo tiene es porque entonces no es suficientemente hombre. Increíblemente, de alguna forma nos hacen pensar o creer de esa manera, cosa que no es verdad. El miedo es intrínseco en el ser humano indistintamente de su género. No importa si es hombre o mujer. Lo que sí es verdad es que cada persona, los miedos, los procesan de forma diferente. Hay personas que ciertas condiciones no les da miedo y hay personas que otras condiciones sí les da miedo. Y el miedo puede ser desde un punto de pánico y detenerte totalmente hasta un punto en el cual no llega a ser un pánico, sino son condiciones en las cuales pues ni siquiera te das cuenta, pero te mete una inseguridad o una indecisión, o incluso aunque llegues a tomar una decisión, sigues pensando en la inseguridad al haber tomado esa decisión. O sea, hace que no solo, como digo, tienes que esperarte a sentir el miedo como una emoción. Simplemente el que no tomes una decisión o sigas pensando que la decisión que tomaste pudo haber sido diferente, eso ya es miedo. Simplemente el pensar en la carencia, en que cómo le va a hacer mañana, en que a lo mejor tienes que levantarte cada día aunque no quieras porque si no el mundo se te cae encima, todo eso es miedo. El miedo al abandono, al rechazo, todo eso es miedo. Muchas veces el miedo se esconde en la forma de amor o cariño aparente. ¿Me amas? Cuando le preguntas a alguien eso, ¿me amas como yo te amo? Realmente estás diciendo, dime que me amas porque si no me amas me siento rechazado y me da mucho miedo que me rechaces. Por ejemplo, las aprensiones en una relación, la posesión en una relación entre una pareja, pues tiene que ver con el miedo. El control o las ganas de controlar las cosas o la vida tiene que ver con el miedo. Las ganas de tener más dinero, más posesiones y tener más poder, tiene que ver con el miedo. Porque tu motivación es quitarte el miedo. O sea, si al tener más poder, ese mismo poder te hace sentir que no te da miedo o no tienes por qué tener miedo a lo que ya tú ahora posees o tienes el poder sobre ello. Y entonces el miedo, pues lógicamente, bueno, no se siente ni se ve. De hecho, cuando se habla de la idea de Juan sin miedo, pues no era que Juan no tuviera miedo, hay historias de Juan sin miedo, no era que Juan no tuviera miedo, era que tenía tanto miedo que lo hacía ser valiente. O sea, lo hacía enfrentar las condiciones que le daban miedo. Pero no era que no tuviese miedo, era que el miedo lo aventaba al momento de tratar de solucionar o de enfrentar las condiciones que lo aterraban. Así, la gente puede entonces reaccionar de formas distintas o diferentes al miedo. Hay quien cuando alguien tiene miedo, como digo, se paraliza. Hay quien se hace la víctima o se hace el muerto. Hay quien de alguna forma enfrenta y saca el pecho. Pero al final de cuentas la motivación es la misma. Es el miedo. Hay quien de repente parece agresivo y pega primero, pero es por miedo. Hay quien recibe los golpes y se deja pegar y es por miedo. O sea, hace que en las condiciones de una forma o de otra, podríamos ver y reconocer que lo que motiva todo ello, a final de cuentas, es el miedo. Muchas veces incluso puedes ver una gran empresa, un gran emporio que alguien logró y lo que lo motivó fue el miedo. Entonces, podríamos reconocer al miedo como un gran motivador. O sea, el miedo motiva. Sí. ¿Qué significa que motiva? Bueno, que te lleva a
realizar o tener una acción. Y que esa acción, pues lógicamente tiene una dirección por la motivación que el miedo te da. Sin embargo, esa motivación no es la mejor. Es la mejor en un sentido de que te hace hacer cosas, pero que te haga hacer cosas no significa que sea la mejor motivación. De hecho, en este sistema que se vive, hay quien conoce la motivación del miedo. Y gracias a la motivación del miedo es como manejan este sistema. O sea, sé que siempre te hacen sentir insuficiente, siempre te hacen sentir que no cabes en una sociedad, o que hay quien no te quiere, o que hay que, si tú no haces ciertas actividades o cosas, o te motivan a través del miedo a realizar ciertas situaciones, para que no te rechacen aparentemente. Pero todo eso se conoce muy bien. O sea, hace que el comportamiento del ser humano es más predictivo que lo que ustedes piensan. Entonces, dentro de la predicción que se puede hacer del comportamiento humano, una de las condiciones que se impulsan, pues es el miedo. Por ejemplo, hay un binomio que se llama problema-solución. Y a través del problema-solución es como generalmente se maneja el miedo y se maneja la solución para manejar todo este sistema. O sea, no es que exista un problema, te generan un problema y te lo generan clara y conscientemente para después ellos mismos darte una solución. Entonces, el momento en que generan el problema, tú crees que es un problema fortuito, un problema azaroso que de repente pasó y no saben por qué, pero salen como héroes con la solución y tú agradeces a aquel que te da la solución. No te preguntas si aquel que te da la solución fue también aquel que te dio el problema. Sin embargo, si no existiese el miedo, entonces esas motivaciones no funcionarían. Entonces, si nos podemos preguntar lo que hoy digo, ¿qué te motiva? ¿Te motiva realmente el amor o te motiva el miedo? Ahora, esa respuesta es muy importante. Generalmente vamos a encontrar que te motiva el miedo, desgraciadamente. Ojalá llegue el momento en que no te motive el miedo, que lo que te motive sea el amor. Sin embargo, aunque hasta ahorita te motive el miedo, bueno, al ser más consciente de ello, a lo mejor podemos empezar a dar los primeros pasos para que no sea así. La motivación del miedo es algo que este sistema maneja o tiene porque no hay otra forma de que el ser humano tenga un buen comportamiento o un comportamiento social adecuado y no caiga a autodestruirse. O sea, hace que no había de otra, ya que el ser humano en su instinto, una de las condiciones principales que el instinto responde es al miedo. Entonces, gracias a que el instinto responde al miedo, pues lógicamente la mejor herramienta para poder tener las respuestas o poder inducir las respuestas adecuadas es el miedo. Pero ¿qué pasa cuando alguien eleva su conciencia? Cuando alguien llega a cierta condición de conciencia por encima de lo que generalmente actualmente existe y que está regido principalmente por las condiciones instintivas. Bueno, cuando alguien deja de utilizar el instinto, como hoy se llega a utilizar, y tiene más conciencia y que está por encima de ese instinto, pues esos condicionamientos que generan miedo o que manipulan a través del miedo ya no funcionan. Ya no funcionan porque ya no está el miedo en ti. ¿Por qué? Porque el miedo, para que esté en ti, principalmente está activado en tu condición instintiva. Y si tú estás en tu conciencia por encima de las condiciones instintivas, pues, ¿qué significa eso? Que no vas a reaccionar ante las condiciones que estimulan el instinto. Por lo tanto, entonces, los miedos o las condiciones que hoy se viven ya no se vivirían. Ya no podrías ver la carencia o sentirte menos o pensar que alguien te va a rechazar o pensar que alguien te tenga que aceptar o sentirte insuficiente en una cosa o en otra o en todo. Ya no tendría que ser así. Definitivamente, entonces, ya no tienes que ser controlado o manipulado, como lo quieran ver. Porque entonces tu motivación, si ya no es el miedo, tu motivación es la conciencia. Y cuando tienes tu motivación consciente, entiendes perfectamente que lo que te pasa a ti o lo que le pasa a otro, les pasa a todos. O sea, que quieres lo mejor para el otro como quieres lo mejor para ti. Que incluso el darle al otro lo que aparentemente falta a ti es también dártelo a ti mismo. Y es la mejor forma de que tú lo obtengas. Pero todo esto no es por conveniencia o porque yo quisiera
motivarlos de alguna forma. Eso es por conciencia. O sea, la misma conciencia te hace ver esas condiciones que ahora son totalmente diferentes. Ya no te levantas a trabajar porque tienes que comer, o porque si no, ¿con qué vas a pagar un recibo o la renta o la hipoteca de la casa? No, te levantas porque quieres darle al mundo lo mejor de ti. Te levantas al día siguiente a trabajar porque realmente tienes ganas de construir, tienes ganas de dar una idea que se haga realidad para los demás. Una actividad que los demás puedan aprovechar y sacar un beneficio. Te das y te vacías, experimentas y vives el mundo plenamente. Las condiciones sociales, las condiciones políticas, las condiciones económicas cambiarían de forma significativa. Porque la motivación es diferente. Ya no sería el miedo, sería la conciencia. Ni siquiera quiero decir el amor, porque la forma en que ustedes entienden el amor también tiene miedo. No, la conciencia. O sea, la conciencia de la verdad, de lo que somos en realidad, de la unidad que somos. Por lo tanto, ¿cómo no pensar en los demás si los demás soy yo? ¿O cómo los demás no pensarían en mí si también somos el mismo? Por lo tanto, ¿para qué le arrebato algo a alguien? ¿O alguien me arrebataría algo cuando lo que le pertenece, entre comillas, a cada quien es de cada quien en esta realidad dual y en la esencia realmente somos uno? Todo el mundo sería muy distinto y diferente. Entonces, ¿el miedo es bueno? No es bueno ni malo. ¿El miedo es necesario? Depende. ¿Hoy es necesario el miedo? Sí. Gracias a las condiciones de miedo, el mundo funciona. Motiva a la gente a levantarse y tratar o hacer algo. Si hoy no existiera esos condicionamientos de miedo, el ser humano tiende a ser flojo. El ser humano tiende a la no actividad y que le caiga todo de los árboles. Entonces, ojalá llegue el momento, una madurez mayor, donde realmente el miedo no sea necesario. Ahora, increíblemente, el miedo llega a ser tan grande que te distorsiona la realidad. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes todavía siguen viendo carencia? Muchos, ¿verdad? ¿Qué creen? Aunque ustedes sigan viendo carencia, ¿realmente la viven? ¿Hoy comieron? O como decía mi madre, ¿hoy fueron al baño? Bueno, hay gente que es muy estreñida, ¿verdad? Pero irían próximamente. O sea, de alguna forma y manera, definitivamente no les ha faltado ni les faltará. O sea, el mundo sigue y continúa y hoy comieron billones de personas. Billones de personas que tienen trabajo y también los que no tienen, que son productivos y los que no lo son, que viven en casas o que viven en calles. Y hoy comieron billones de personas. También murieron muchas personas, pero también nacieron muchas personas. Porque este mundo se trata de eso, de un movimiento constante y continuo, de experiencias o historias que vivir, que darles vida a través de la existencia y la experiencia. Entonces no confundamos una historia que se vive con la idea de carencia real que no existe. Pero fíjense cómo es el miedo. Aunque sabemos que realmente la carencia no está en su vida, gracias a Dios. Sí está en su mente, sí está en su corazón, sí está en su sensación. O sea, hace que el miedo produce un espejismo de la carencia y les hace sentir carencia, aunque gracias a Dios no la estén viviendo. Pero a través del espejismo que el miedo hace y les muestra la carencia que no existe, pues como que es como si lo vivieran. Porque en la experiencia que tienen, en la sensación que tienen, están viviendo y están teniendo la sensación de carencia. Y ahí sí, si nos preguntamos, ¿cuántas personas el día de hoy sintieron o vivieron la sensación de carencia? Pues podríamos decir que el 99.9999% de la gente de la población mundial. ¿Cuánta gente hoy vivió carencia? Casi nadie o nadie. Y los que se murieron de hambre, había una necesidad por la cual les pasara eso para vivir la historia que estaban viviendo. O sea, no era por carencia, era por experiencia o por vivir la historia que tenían que vivir y sustentar para que alguien diga, alguien se murió de hambre. O para que simplemente haya la diversidad que este mundo representa o que esta creación representa.
pero no porque realmente tendría que morir de hambre. Porque si realmente fuera así y la carencia fuera verdad, pues el hambre fuera una de las principales muertes en el mundo, o fuera la principal. Y fíjense que es al revés. Las principales muertes en el mundo es por comer de más. Es porque la gente tiende a comer lo que no debe comer o comer en demasía y esas condiciones lo intoxican. Entonces, hasta eso, la gente muere por comer de más que por no comer. Los problemas cardíacos, respiratorios, los problemas de, por ejemplo, de grasa en las arterias, ¿verdad? Arteriosclerosis, cosas de todo ese tipo. Eso es por comer cosas que no debes y demás. Entonces, ¿hay carencia? Unos podrían decir, bueno, es que no tengo lo que quiero. Es otra historia. No tienes lo que quieres por la incongruencia que tienes entre tu consciente e inconsciente. Pero si fueras más congruente con eso, tuvieras acceso a ser más asertivo, a ser más congruente en lo que quieres y definitivamente experimentarlo de acuerdo a ello. Es otra historia. Pero si nos ponemos a ver realmente en lo que le das valor, consciente o inconscientemente, en lo que pones o piensas que es necesario, consciente o inconscientemente, no hay carencia. ¿Cuánta gente hoy por hoy tiene carro? ¿Cuánta gente hoy por hoy tiene casa o vive en una casa? ¿Cuánta gente hoy por hoy tiene celular? ¿Cuánta gente hoy por hoy tiene electricidad? ¿Tiene clima en su casa? Muchos. ¿Por qué? Porque cada vez más esas cosas que tienen más acceso a que la gente piense que son necesarias para vivir. Por ejemplo, los niños que hoy nacen con un celular en la mano, con una tablet en la mano, ¿cuándo van a tener una vida sin tablet o sin celular? Es parte normal y natural de la vida. Eso no cuesta, eso ya es la vida. De acuerdo a ello, entonces, nunca les faltará un celular o nunca les faltará una tablet. Les faltará otra cosa, pero eso no. ¿Por qué? Porque eso lo consideran necesario. Entonces ya estamos hablando de que todo aquello que tú consideres necesario, todo aquello que tú no te niegues y todo aquello que tú te permitas, está presente en tu vida, para bien o para mal, pero está presente en tu vida. Entonces, ¿dónde está la carencia? La carencia solo está en la ilusión que te genera el miedo. ¿Y hasta cuándo vas a vivir o percibir la carencia, aunque no exista? Mientras el miedo siga existiendo en ti. Entonces, una de las formas en las que tú puedes darte cuenta si tienes miedo o no, nada más. ¿Vives carencia o no? ¿Te quejas o no? Si te quejas y tienes una perspectiva de carencia, aunque no tengas la sensación de miedo, tienes miedo. Porque no hay otra forma de tener la perspectiva de carencia cuando no existe más que a través del miedo. Y bueno, carencia no solo es económica, es en todos los sentidos, de salud, de bienestar, económica, en el sentido también de gente que te ame o gente con quien compartir la vida, de pareja, de hijos, en los aspectos que cada quien le dé valor con referencia a la carencia. Bueno, en todo este viaje que hemos hablado, que hemos llevado la idea del concepto del miedo de una cosa a otra, yo creo que nos queda más claro el por qué la carencia persiste. Nos queda más claro el cómo a través de esas condiciones se maneja este mundo. O sea, ya no tengas miedo. No hay nada que temer. Lo que haya que enfrentar, hay que enfrentarlo. Lo que se pueda resolver, se va a resolver. Y lo que no se pueda resolver por cualquier cosa, no se va a resolver. A veces pensamos que el futuro es incierto. No, no es incierto. Nada más tienes tres condiciones. Si enfrentas algo, lo resuelves o no lo resuelves. Punto. O sea, si tienes solución, qué bueno, si no también. Y pues, y si no, igual no pasa. O sea, nada más tienes la posibilidad de que no pase algo. Y si pasa, que lo resuelvas. O si pasa, que no lo resuelvas. Son solo tres condiciones que puedes tener. Entonces no hay incertidumbre. ¿Qué te preocupa? Ahora, generalmente, la mayoría de las veces el futuro trae cosas buenas. Es más, cuando ves la película más completa o la condición de vida más completa, pues todo es para bien. No hay nada para mal. Lógicamente, a veces no te gusta que le corten las ramas a un árbol, ¿verdad? Y, por ejemplo, si tienes, como hemos dicho otras veces, un vaso lleno de algo y lo tienes que vaciar porque quieres otra cosa, al momento de vaciar el vaso a lo mejor no te gusta, porque ves el vaso vacío. Pues sí, pero si lo estás vaciando para llenarlo de lo que quieres, ¿qué importa? No importa, porque el vaciarlo es el principio de tener lo que quieres. Entonces, deja de tener miedo.
El miedo realmente ha hecho estragos significativos en tu calidad de vida. No solo en tu vida, en tu calidad de vida, en la experiencia que hoy tuviste del día, en la experiencia que mañana tendrás del día, en relación contigo mismo, con Dios, con tus seres queridos, en tu condición laboral o de escuela, en la condición activa o la actividad que tú realices o tengas. Deja de tener miedo. El miedo destruye y destruye significativamente. Bueno, vamos a continuar con un ejercicio donde vamos a quitar ese miedo. Y espero yo que al menos en un momento en quitar ese miedo sirva para entender que podemos vivir una vida sin miedo. Entonces, sí nos merecemos esa vida libre de miedo. Vamos entonces a cerrar nuestros ojos un momento, por favor. Y con los ojos cerrados, tenemos que entender, reconocer y saber que el miedo no es solamente una sensación, que el miedo no es solamente una emoción, que el miedo no es solamente una idea, que incluso el miedo puede estar en nosotros sin sentirlo, sin realmente percibirlo como emoción o siquiera pensarlo. O sea, hace que el miedo puede estar oculto, sin embargo lo podemos reconocer a través de nuestro comportamiento. Si por ejemplo sentimos carencia o vemos carencia, es porque el miedo está presente. Si queremos poseer o controlar, es porque el miedo está presente. Si queremos de alguna forma sentirnos aceptados o no sentirnos rechazados, es porque el miedo está presente. Si sentimos insuficiencia o nos creemos por encima de los demás, es porque el miedo está presente. O sea, en todos los comportamientos que tienen que ver con el alimento del yo o del ego, es porque el miedo está presente. Y viéndolo en un punto más completo, nos vamos dando cuenta que en la mayoría de las condiciones que vivimos, de alguna forma o manera, el miedo está presente. Podríamos reconocer el miedo en algunas condiciones claramente, ya que hay una emoción, una idea, una sensación del miedo. Pero hay muchas otras condiciones en las cuales no podríamos reconocerlo porque no lo vemos, no lo sentimos, no lo percibimos. Al menos no como miedo. Pero ahora tenemos la oportunidad de saber que si hay las formas de comportamiento que estamos hablando, es porque están sustentadas y motivadas por el miedo. Incluso en todo aquello que tengo que o tienes que, y que tu motivación es el tener que porque te conviene y conviene que no te rechacen, obtener algo, poder alimentar lo que la idea de falta o de carencia te da, es el miedo quien te motiva. Y ya no queremos o no podemos vivir o sustentar una vida con motivación de miedo. No es necesario, no es la mejor forma, no es la mejor manera. Por lo tanto, reconocemos que el miedo ya no es necesario en nuestra vida, que la conciencia nos puede dar la claridad, la sustentabilidad total para tomar nuestras mejores decisiones, para que realmente se active en nosotros las mejores condiciones. Por lo tanto, a partir de este momento y de este instante, tomamos conciencia de que el miedo ya no es necesario en nosotros. Y así es. Con el uso de nuestra voluntad, de nuestro libre albedrío, en este momento agradecemos a Dios de que el miedo ya no es necesario en nuestra vida, de ninguna forma o manera, consciente o inconscientemente, con sensaciones, emociones o ideas, o simplemente de una forma callada y sin darnos cuenta. El miedo ya no es suficiente. Ya no es suficiente nosotros que tengamos miedo porque eso se va de nuestra vida. Ya nuestra vida trata de ver con conciencia. Ya no podemos seguir viviendo pensando que el miedo es parte de nuestra vida, que el miedo es parte de nuestra existencia. Ya no es así. Somos libres de todo miedo consciente o inconscientemente. Y dejamos que el miedo se vaya. Y que el miedo no solamente se vaya, sino que se lleve todo lo que sustenta, todo lo que fundamenta, todo lo que fomenta, la vergüenza, la culpa, la insuficiencia, la carencia, el miedo mismo, todo aquello que está relacionado con el miedo de una forma u otra, directa o indirecta,
en este momento y en este instante se va para siempre, por completo, y ya no está en nuestra vida. Y no solo quiere decir que ahora tengamos valentía, al contrario, lo que tenemos es paz, ya que hasta la valentía aparente también está pintada de miedo. Por lo tanto, en este momento y en este instante, más allá de una valentía, hay una paz, una vacuidad, una tranquilidad, un silencio. Y nos experimentamos en esa vacuidad, en esa paz, en ese silencio. Y en ese momento ya no hay carencia, no es necesaria la carencia, no es necesaria para nada la carencia en ningún sentido, de ninguna forma, de ninguna manera. No hay carencia. Cada vez la paz se hace más presente. La paz se hace más presente, más profunda. Y descansamos en la paz. Vivimos en la paz. Y estamos seguros, plenos, ciertos en la paz, en el mismo seno de Dios, en la fortaleza de Dios. Libres de todo miedo. Libres de todo miedo. Libres de todo miedo. Con la conciencia en la verdad, en la unidad, en Dios. Respiramos profundamente y abrimos los ojos. Bueno, espero que al menos un momento puedan sentirse en paz, sin miedo. Y si ustedes toman más conciencia de este estado, se dan cuenta que ahorita no importa nada. No importa si debes, si no debes, si te quieren, si no te quieren, si mañana cómo le vas a hacer o no. Ahorita en este momento al menos no importa nada. Ojalá que este estado que ahora tienen, que están experimentando en este momento, sea un estado más permanente en su vida. Ya lo conocen, lo están conociendo, en este momento lo están viviendo. Espero que cada vez más sea el sustento, sea la forma y la manera en que lleven su vida. No me queda más que agradecer la oportunidad de coincidir, de compartir. Al final del día, compartir, recuerden que es muy importante, que cada uno de ustedes representa un puente, una mano para aquellas personas que necesitan también, como ustedes necesitan. Que el mayor agradecimiento que me pueden dar es el compartir. Y recuerden que el compartir no es solo invitar, es acompañar. Y que a lo mejor va a haber gente que no lo entienda. No importa, sigan compartiendo. No se justifiquen con eso. Si yo me justificase con eso, tampoco hoy yo estaría aquí. Entonces, que no nos justifiquemos con, no quiere, ya le dije. No, sigan compartiendo. Muchos necesitan. A lo mejor algunos piensan que no y está bien, hay que respetarlos, pero muchos necesitan.